sobre la prisión preventiva. Este es uno de los temas que yo, digamos, dentro del litigio es algo de lo que más trato, algo de lo que más desarrollo, pero también es algo que siendo estudiante me aboqué en su análisis o estudio. Uno de los hobbies para ¿quiénes son estudiantes aquí? ¡Ay, qué lindo! Excelente. Bueno, por demás, para quienes son abogados, todos los abogados siempre seguiremos siendo eternamente estudiantes. Yo lo digo eso, me lo deben haber escuchado eternamente y me seguirán escuchándolo decir. Cuando yo era estudiante, mi hobby era sumillar jurisprudencia. Un poco aburrido, bastante importante. Por ahí, yo los invito, hagan este esfuerzo, dejen una hora de las redes sociales, el TikTok, el Instagram, cada vez hay más redes. La vez pasada estuve viendo en mis redes sociales y resulta tengo como 7, ni sé qué. Dedíquenle una hora a analizar la jurisprudencia, resúmanla, analícenle. El estar temáticamente en esta cuestión les va a permitir estar actualizado. Entonces, una de las cuestiones que yo siempre he investigado en estudiante era sobre la prisión preventiva y las medidas cautelares. Mi jefe en aquel entonces me puso como castigo, no como castigo, como lección, sumillar toda la jurisprudencia anual del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema por prisión preventiva y aprendí bastante, aprendí demasiado y ahí me quedó este tema. Pero cuando hablamos del tema de la prisión preventiva, desde luego una primera mirada, y aquí empezamos ya a hablar sobre esta institución tan importante, es como yo siempre les digo a mis estudiantes, de la prisión preventiva, de las medidas cautelares, de la detención preliminar, de las cuestiones o las medidas limitativas de derecho, vamos a ver siempre, todos los días. Prendemos la televisión y lo primero que vemos, a alguien lo han detenido preliminarmente, a alguien lo han allanado, a alguien le van a pedir prisión preventiva, a alguien está en una audiencia de prisión preventiva y se cayó esta cosa. Pero y entonces, la cuestión fundamental es esta. Si lo tengo aquí, ¿funciona, Julio? ¿Sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que debemos de tener en cuenta aquí es el artículo 44 de la Constitución. ¿Por qué yo siempre me remito a la Constitución? Por una cuestión muy simple. El artículo 44 de la Constitución, yo no tengo problema en tenerlo a la mano, El tema es que me ha adelgazado más y entonces esta vaina se va a caer. Por eso, mejor la hagamos. Ok, y entonces, yo no sé, yo soy un plan de engorda y por el contrario voy en retroceso. La cuestión es, cada vez que hablemos de una cuestión como tiene que ver la prisión preventiva como una medida cautelar, que obviamente tiene que ver con el recorte de un derecho fundamental, cuál es la libertad, tenemos que echarle una mirada de carácter obligatorio a la Constitución. Y un artículo, yo siempre recurro a este artículo porque yo considero que es la base, como decía el profesor Klaus Roxin, ¿no? El sistema procesal penal, el sistema de justicia, está abocado en una vertiente de doble cuestión para el Estado. De un lado tiene un deber, una obligación, del otro lado tiene una facultad. ¿Cuál es este? Si nosotros nos remitimos al artículo 44, y si me ayudas con esto, el artículo 44 de la Constitución le establece al Estado, de un lado, la necesidad, mejor dicho, la obligación de resguardar la seguridad interna, la seguridad ciudadana. Sin embargo, al mismo tiempo, le impone el deber y la obligación de respetar y garantizar respetuosamente el ejercicio de los derechos y garantías y principios fundamentales. Vale decir, tu Estado tienes bajo el ejercicio y la aplicación del jus puniendi la necesidad de implementar determinados mecanismos que te permitan enfrentar de manera correcta y de manera debida tu labor de resguardarle a tu ciudadanía que no se ve inmiscuida en cuestiones de inseguridad ciudadana o factores que quiebren el orden interno. Vale decir, el Estado nos tiene que proteger. Tenemos un Estado patriarcal que nos protege. Sin embargo, dice el artículo 44 de la Constitución, esta obligación, este deber que tienes de resguardar a la sociedad, de resguardar a la ciudadanía, lo tienes que hacer sin quebrar, porque también tienes la obligación de asegurar el correcto desarrollo, desempeño y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. ¿Ven ustedes esta doble visión, esta cuestión que pudiera parecer una dinámica encontrada entre la obligación de resguardar y reprimir los delitos bajo el ejercicio del jus puniendi, pero a la vez garantizar que no se quiebre en este ejercicio del jus puniendi para poder reprimir y combatir la delincuencia, quebrar los derechos fundamentales? Esta doble visión entonces la encontramos en el artículo 44 de la Constitución.
porque le establece al Estado, y los invito siempre a revisarlo, que tiene el deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general y que se fundamente la justicia y el desarrollo. El artículo 44 de la Constitución concentra de esta manera esta doble visión, entre otros desde luego, pero ya que hablamos del sistema de justicia penal, esta doble visión de tener que enfrentar de manera correcta, digamos, o adecuada y oportuna, eficiente y eficazmente la labor para las cuales, digamos, dentro del sistema de justicia tenemos. Siguiente. Y obviamente, les decía al inicio, cuando hablamos de prisión preventiva, el derecho, en esencia, que se quiebra al reprimir o al imponer una medida cautelar, es el derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad tiene una doble manifestación, esto creo que lo sabemos mucho. Una doble manifestación. De un lado tiene una dimensión subjetiva y de otro lado tiene una dimensión objetiva. Dentro de la dimensión subjetiva quiere decir esta garantía que tenemos cada uno de nosotros de que no se nos limite ni recorte nuestro derecho a la libertad si no es por determinadas circunstancias y sobre todo que repose en el principio de legalidad, en el principio de judicialidad, en el principio de excepcionalidad, en el principio de provisionalidad y en el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, yo tengo mi derecho a la libertad de que no me la restrinjan, sino en determinadas circunstancias, allí donde el Estado ha establecido en qué momento me puede restringir. Y claro, ahí yo tengo que echarle una visión al artículo 224 de la Constitución, de la cual establece que no caben formas de limitación alguna, sino las estrictamente establecidas en la ley. Y claro, 224b. Pero del otro lado tenemos la dimensión objetiva o el sentido subjetivo, que es esta función institucional, desde luego, donde ya entra en este Estado patriarcal a la cual hablábamos al inicio, evidentemente de que el Estado tiene la posibilidad de aquí, dentro de un sistema social y democrático de derecho, no solamente dentro de esta manifestación concreta de las labores que tiene para resguardar, que por eso les dije el artículo 44, de resguardar el deber que tiene de hacer efectivo los controles o mecanismos propios de su jus puniendi. Por eso es que tiene también un sentido subjetivo y un sentido objetivo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en senda sentencia lo que ha establecido es este sentido o dimensión objetiva, tu Estado la puedes hacer porque puedes recortarla siempre y cuando, ha dicho, no quebrantes otros derechos. Tú puedes reprimir, obviamente, tienes que reprimir la delincuencia, puedes recortar la libertad, pero sin quebrar otros derechos. Entra entonces nuevamente el famoso artículo 44, combate a la delincuencia sin quebrar el debido proceso, sin quebrar las garantías. Vamos a lo siguiente para ver las cuestiones fundamentales de esto. Dos aspectos esenciales que tienen, digamos, una raíz transversal cuando hablamos de las medidas cautelares en general. Y me estoy refiriendo principalmente a las cuestiones puntuales, a los principios esenciales que obviamente cobran vigencia cuando tenemos que aplicar una medida de coerción. Una primera limitación o, digamos, restricciones es que no se pueden dictar este tipo de medidas si es que no hay un amparo legal. Desde luego, las famosas retenciones. ¿No? Te retengo un momento. No, no me puedes retener. El control de identidad, que muchas veces era mal empleado, mal establecido. El artículo 105 del Código Procesal Penal establece en qué supuestos cabe el control de identidad y en qué supuestos no los efectivos policiales pueden hacer, digamos, o recurrir a ese mecanismo de limitación, porque tampoco es un mecanismo de coerción o de condena. Pero ¿y entonces a qué va esto? Que las medidas cautelares como la prisión preventiva, la detención preliminar, la detención judicial, la detención en flagrancia, que cada vez tenemos más cuasi flagrancia que flagrancia en estricto sensu, obviamente pueden aplicarse si es que la ley lo establece, si la ley lo permite. Por eso muchos ingresan a consideración de que hay un famoso caso, yo no voy a mencionar nombres porque no me gusta mencionar nombres, pero hay un famoso caso hoy en día que pasa, se vencen los 10 días de la detención preliminar. El Código Procesal Penal dice que se debe de convocar la audiencia dentro de las 48 horas. Una cuestión esencial aquí es que lo siguiente, el código fue pensado normativamente sin tener en consideración determinadas cuestiones reales, prácticas y los casos complejos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuánto están durando aquí las audiencias de prisión preventiva?
Para los que litigan. ¿Un día? No. ¿Una semana? ¿Cuántos han durado más o menos unas audiencias de prisión preventiva? Desde que la inician hasta que la terminan, hasta que emite el juez la resolución, fundada o infundada. ¿Cuántos han durado? Larga, acá 5 o 6 horas, está más larga. 5 o 6 horas, en caso de un imputado, o varios. 2 hasta 3. Me encanta, 5 o 6 horas. Yo quisiera tener una audiencia así. Y si están llevando las audiencias así rápidas, maravilloso. Felicito a Tengo María porque es una de las ciudades que está haciendo lo que tiene que hacer. Las audiencias de prisión preventiva son puntuales, concretas, rápidas, eficientes. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de casos? En la mayoría de casos lo que sucede es que las audiencias de prisión preventiva duran días, semanas, cuando no meses. Yo hace poco heredé de la ciudad contigua una audiencia en apelación de prisión preventiva, que la audiencia de prisión preventiva había durado 6 meses. Y entonces, la pregunta es, para que veamos el principio de legalidad, 10 días de detención preliminar, los 48 horas que establece para la realización de la audiencia, y se pensó el código que ahí tienes que dictar, como dice el doctor, en 5 o 6 horas, la resolución. ¿Y esos 6 meses? ¿Cómo llamo eso? ¿Tiene amparo legal? En puridad no lo tendría, porque el código habla, terminan los 10 días desde la preliminar, las 48 horas para aunque el acuerdo plenario 1/2019 ha dicho, puede caber que este plazo sea distinto, en efecto, pero proporcional o racional. ¿Cuál es proporcional o racional? Pudiera entenderte quizás unos días, pudiera entenderte una semana. En exceso, si estamos hablando de una organización criminal, un par de semanas, pero meses. Yo diría que ya escapamos al marco de racionalidad y escapamos al marco de legalidad, porque ¿quién establece un sustento legal a estos 6 meses que esta persona ya no tuvo detención preliminar porque ya se vencieron los 10 días? ¿Cómo se llama eso? No tiene un amparo legal. Pero claro, la norma no fue pensada para eso. Yo siempre digo, hace poco me preguntaron a mí, ¿cuál es la fórmula legislativa para convertir la seguridad ciudadana? Dejemos de pensar, dije yo, al derecho penal como la única solución. Dejemos de ver al derecho penal como el populismo, porque lo estamos viendo de esa manera. El derecho penal es parte de la solución, pero no es toda la solución. El problema siempre somos nosotros, el sistema, los actores del sistema. ¿Esa demora a qué se debe? ¿Al código? No, se debe a que el juez se demora en dirigir la audiencia, al que el fiscal se demora en la sustentación de su requerimiento y en que la defensa se demora también en la refutación del requerimiento. Porque no somos concretos y puntuales. Estamos convirtiendo en algunos casos las audiencias de prisión preventiva en minijuicios orales, y de eso no se trata. Segundo ejemplo, para que vean el principio de legalidad en la sustentación, es decir, el amparo legal. Declaran la nulidad, o le ordenan prisión preventiva, 9 meses para hablar de poquito. Sube a la sala y la sala la declara nula. Ya vencieron los 10 días de la detención preliminar. Esas personas deben salir en libertad. Se entendería que sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando no salen en libertad? Yo tuve un caso en el cual estuve en el penal. Planteamos hasta un habeas corpus, porque en efecto, si ya no había detención preliminar, ya no había prisión preventiva, no tendrían que estar en un establecimiento penitenciario para empezar, porque no eran ni condenadas ni eran presos preventivos. ¿Cuál era su condición? Si la SAB acababa de declarar la nulidad de esa prisión preventiva, al final, bueno, en la audiencia la juez declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente: la práctica nos está llevando a quebrar la norma. No es que la norma en todo sentido nos lleve a quebrar los derechos fundamentales. No digo que tengamos un código perfecto, ojo con eso, tiene muchas deficiencias, sobre todo tiene muchos vacíos, pero tenemos un código estructurado, un código mejor al parchado código de 1939, a los 22 artículos del código del 91 y al código del progreso del 2004. Tenemos algo mejor, no es de lo mejor, obvio. Se viene una propuesta legislativa que quizás nos vayan a cambiar medio código y estemos parchando todos nuestros códigos nuevamente. Yo no sé cuántos parches tiene mi código, ya me cansé de estar comprando tanto código. Felizmente mis amigos de LP siempre me llevan mi código, ahí no tengo ningún problema. Pero están parchando cada momento.
Se viene un parche, así que vayan preparando sus papelitos, sus tijeritas y su goma para parchar el código si no se compra uno. Pero bueno, a lo que voy es el principio de legalidad cobra vigencia y donde yo te puedo recortar la libertad si es que tiene un amparo legal. Si no tiene un amparo legal, entonces no te puedo quebrar la libertad. Lo que les digo es que las prácticas muchas veces nos llevan a quebrar eso. Segunda cuestión fundamental. Salvo la detención en flagrancia o el arresto ciudadano, en los demás casos, quien ordena el recorte de la libertad es el juez. Es el juez. Entonces entra a colación el principio de judicialidad. Porque en estos actos donde tiene que ver recortes, salvo por mandato constitucional, la flagrancia, entra a batallar el juez. Y otra cuestión fundamental es el principio de excepcionalidad, el principio de necesidad y el principio de provisionalidad, que lo vamos a ver luego. Pero hay un principio que acompaña a todas luces cuando se impone o se cuestiona una medida de prisión preventiva. Y me estoy refiriendo puntualmente al principio o la presunción de inocencia, que yo siempre recurro a la afirmación que decía el profesor Julio Mayer: dejemos de hablar de presunción de inocencia y empecemos a hablar por lo que es un estado de inocencia. ¿Por qué un estado de inocencia? Porque no es que yo te presuma inocente, tú eres inocente hasta que no hay una sentencia condenatoria en tu contra. Ah, sí, pues es verdad, es cierto, estamos empleando mal entonces el nombre. Es un estado de inocencia que tenemos. Y entonces el principio de inocencia, el estado de inocencia tiene una doble manifestación, como ustedes bien lo saben. Podemos hablar de la presunción de inocencia como una regla de juicio y podemos hablar de la presunción de inocencia como una regla de trato. Como una regla de juicio será aquel momento entonces donde te puedo condenar si hay suficiente carga probatoria. Te puedo condenar si esa suficiente carga probatoria le corresponde al fiscal. Y te puedo condenar si esa suficiente carga probatoria que le corresponde al fiscal es legítima y constitucional. Esa es la regla de juicio. Como regla de trato, la exigencia es: yo te trato como inocente en tanto dure el proceso. Y aquí viene la cuestión cuando hablamos de prisión preventiva. Entonces, con la presunción de inocencia como regla de trato, las exhibiciones policiales con los chalecos de detenido, las conferencias de prensa que a veces se hacen de los detenidos, en las redes sociales, como cuando vemos los allanamientos en vivo y en directo, o las detenciones en vivo y en directo, con fotografías. Ya lo ha dicho la Corte Suprema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso está quebrando la regla de trato, la presunción de inocencia. Incluso la Sala Constitucional fue más allá y dijo: no solamente quiebra la regla de trato, sino que está afectando el derecho a la imagen, el derecho al buen nombre, porque está estigmatizando a las personas. ¿Qué sucede si es que estas personas, a propósito de muchos errores que pueden cometerse, luego terminan archivándose el caso, sobreseyéndose el caso o terminan absueltos? ¿Quién borra lo que acaba de pasar? Y hoy en día que tenemos redes sociales y que todo está en las redes sociales, aparece alguien detenido, el monstruo de tal. ¿Recuerdan el caso del monstruo de Armendáriz? Famosísimo caso, ¿no? Para quienes son estudiantes los invito a leer la historia. De hecho hay una obra de teatro que se desarrolla se pone en escena todos los años. Pero a este sujeto lo sindicaron y lo condenaron a la pena de muerte y murió de 6 balazos, fusilado, y luego, después de años, se determinó que era inocente porque se habían equivocado en el examen médico legista. Felizmente no tenemos la pena de muerte. ¿Ustedes se imaginan con tantos errores? Difícil, ¿no? Yo tengo ahí una cuestión muy puntual también con el tema de la reparación por las indemnizaciones judiciales por errores judiciales, que tampoco está en práctica. Para quienes vayan a hacer la tesis, los invito que puedan indagar y hacer su tesis sobre indemnización por errores judiciales. Tenemos muchísimo que trabajar ahí. Y bueno, entonces la presunción de inocencia es otra cuestión. Y cuando hablamos de este principio, digamos, de la consonancia o la legitimidad de la prisión preventiva, ya el Acuerdo Plenario 1 de 2019 ha sido muy claro en establecer esto. Y creo que he dicho, bueno, sí, en efecto,
La prisión preventiva es una medida cautelar legal, en efecto, porque tiene un amparo legal, el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal. Es una medida constitucional, en efecto, tiene un amparo constitucional, el artículo 2.24.b de la Constitución, en efecto, tiene un amparo legal. Y entonces tiene, por ende, legitimidad constitucional. Es cierto, hay todo un debate académico cada vez en abundancia que se puede decir. Si la detención preliminar, como lo denominan algunos, o la prisión preventiva, como lo denominamos nosotros, ¿tiene que existir o no tiene que existir? Así como en un momento se hablaba de la abolición del derecho penal, hoy en día se está hablando o se está discutiendo si debemos o no abolir la prisión preventiva. Desde mi punto de vista, hoy en día es una medida cautelar necesaria. Pero es eso, necesaria. ¿Qué quiero decir? Se aplica estrictamente en los casos necesarios. La necesitamos, pero por supuesto que necesitamos una medida cautelar. Hay toda esta tesis. Yo estoy leyendo ahora el libro del profesor Ramón Ragués a propósito de la prisión preventiva como última ratio, que los invito a leer también en visión original, por favor. No me estoy pirateando los libros, Lo encuentro el mío en PDF vendido en un grupo de WhatsApp. La vez pasada mi doctora compré su libro. ¡Ay, qué chévere! A ver, me lo muestra en su celular. Cierro paréntesis, no digo más. Está suficiente sustento probatorio de la comisión de un delito, no cualquier delito, un delito grave, porque para eso está la medida cautelar más grave, como es la prisión preventiva. Entonces ese será el presupuesto, que es la causa o motivo, lo ha dicho el acuerdo plenario 1/2019. Y luego estamos con el objetivo, ¿cuál es su propósito? En verdad, ¿cuál es su motivo, más allá del propósito? Es decir, la consecución de los fines constitucionalmente legítimos. Y nuevamente nos vamos al artículo 44 de la Constitución. Y cuando hablamos de los fines constitucionalmente legítimos, vamos a tener en consideración, en primer lugar, ¿qué resguardo yo, conforme a la lectura del artículo 44, para poder imponer y recortar una prisión preventiva? La seguridad ciudadana. Una de las primeras cuestiones. Pero hay otro principio que hoy en día va de la mano con este aspecto, y eso lo desarrollamos más cuando hablamos proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, sobre todo el acuerdo plenario 2019, es la proscripción de la impunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos generar impunidad, o los delitos no pueden quedar impunes. Entonces se tiene que cautelar este principio. A propósito, ahora último, incluso el año pasado, el anteaño, tan rápido pasa el tiempo, el anteaño pasado, en la apelación 37/2021 Suprema, la Corte lo que dijo fue: también entra a consideración el derecho al acceso a la justicia en resguardo de la víctima ante un caso de violación sexual. Ante un caso de violación sexual. Como ven, hay un fin constitucionalmente legítimo que se resguarda. Pero también hay un objeto que se concibe como una medida de aplicación, y vamos con los principios esenciales de la cautelar: excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional. Y la proporcionalidad, afirmando en el test de proporcionalidad, que está compuesto por 3 reglas o 3 subprincipios: que sea idóneo o adecuado, que sea necesario o suficiente, y que sea proporcional en sentido estricto o ponderado. Yo estoy desarrollando mi tesis de maestría constitucional en este último punto, la ponderación en la aplicación de la prisión preventiva. Me estoy quemando cada día más las pocas neuronas que ya me quedan. He de ser sincera, porque estoy en pleno trabajo de filosofía desde la vertiente española y los alemanes, y en el medio una chinchana, o sea, yo. Y ahí estamos. Es importante analizar las corrientes extranjeras. Los invito yo a poder ver la cuestión. La filosofía es importante en el trabajo. Seguimos. Otra cuestión central que debemos de tener en consideración es esto: características. Aquí no voy a entrar mucho porque ya todos sabemos cuáles son las características de la prisión preventiva y las medidas cautelares. La instrumentalidad, es decir, porque sirve para el proceso principal, para resguardar el proceso principal. La temporalidad, porque precisamente tiene que ser limitada. Antes del Código
del 91, diría yo incluso hubo una posibilidad de reforma en el 2005, en ese momento estaba en vigencia el artículo 137 del Código Procesal Penal del 91. Ingresaron solamente 22 artículos del Código Procesal del 91. Otra de las cuestiones que les recomiendo a quienes son estudiantes es no quedarse en la norma vigente, sino ir a los antecedentes históricos de la norma. Porque ahí muchas veces está el discurrir en la esencia, cómo ha evolucionado. Paréntesis, ejemplo. Ustedes saben que en el Código de Enjuiciamiento Criminal Penal peruano de 1863 se establecía no la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad para la determinación de la aplicación de las medidas cautelares. Estaba regulado como tal. Presunción de culpabilidad. Te detengo porque te presumo culpable. Creo que era el artículo 41 o 42 del Código de 1863. Y luego fue cambiando. Incluso, ¿sabían ustedes que hay una ley de vagancia? Había una ley de vagancia. Googleenlo. Muchos ahorita estuviéramos en esa condición. Hay la ley de vagancia, o había la ley de vagancia. Y estaba sancionado. Incluso los sacaban del territorio. Los dejó de tarea para que también tienen que ver eso. La provisionalidad quiere decir que puede ser revisable en cualquier momento cuando cambia la circunstancia de la aplicación de la cautelar. Y finalmente, mutabilidad o variabilidad vale decir que puedo, dentro de esta revisión en el criterio temporal, entonces cambiarla por una medida menos lesiva. Me desvié y les estaba hablando de la temporalidad y me fui hacia el Código del 39, 1863. ¿Qué es lo que le quería decir? Que hasta antes de ese Código del 91, la prisión provisional, como antes se llamaba, hoy en día la prisión preventiva, no tenía un plazo. Y duraba lo que duraba todo un proceso. Y ustedes bien saben cuánto duran los procesos hoy en día. Luego vino el artículo 137 y estableció los plazos de la prisión provisional o la prisión judicial. Y pudiéramos hablar recién de la temporalidad. Esto lo vamos a pasar porque es una cuestión más teórica. Y quiero concentrarme aquí. Porque aquí viene la cuestión. El artículo 268, ¿qué es lo que desarrolla el artículo 268 del Código Procesal Penal? Pues bueno, no otra cuestión sino los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Porque ustedes saben que hay presupuestos materiales y hay presupuestos formales. ¿Cuáles son los presupuestos formales? Que tiene que existir un requerimiento fiscal. Hasta antes del Código del 2004, el juez solito, en su despacho, ordenaba en el auto de apertura de instrucción, que así se llamaba, una prisión provisional, una prisión preventiva sin que el fiscal se lo pida, sin que nadie se lo pida. Solito, leyó la denuncia, uy, no, acá, prisión. Oye, pero nadie te pidió. Y hay un principio, que es el principio rogatorio, que quiere decir que alguien lo tiene que requerir. Hoy en día se establece que el Ministerio Público tiene que requerir, y este requerimiento, conforme lo establece o lo regula el artículo 122.5 del Código Procesal Constitucional, tiene que ser debidamente motivado, porque la motivación también es una exigencia para el fiscal, y lo dice la Casación 626 Moqueu. Segundo presupuesto formal, antes de entrar a los materiales, la audiencia. Hoy en día, una prisión preventiva no se impone si no se pasa por una audiencia pública, oral y contradictoria. Antes no había tampoco audiencias. Como les decía, el juez solito, sin que nadie se lo pida, en su solo despacho, con su sola presencia, él y su sombra, decidían la prisión preventiva. Y tercera cuestión central, que es una garantía constitucional, el artículo 139.5, la garantía de la debida motivación. Y conforme lo establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 3248-2019 de Lima Norte, la motivación, Lima Este, tenemos cartas Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, de todo. Lima Este, lo que ha establecido es la motivación en la aplicación de la prisión preventiva tiene que ser una motivación reforzada o cualificada. En 3 niveles. Primer nivel, en el cumplimiento de los presupuestos materiales. Y segundo nivel, cuando tienes que motivar la proporcionalidad de la medida en estos 3 reglas que habíamos dicho. Idoneidad, necesidad y ponderación. Y en el tercer nivel, tienes que motivar debidamente el plazo. En esos 3 niveles tiene que darse la motivación.
cualificada o reforzada, cuando hablamos de prisión preventiva. Esos son entonces los presupuestos formales: requerimiento fiscal debidamente motivado, el contradictorio en una audiencia pública, salvo determinados tipos penales, y en este caso la motivación de la decisión que se da. Presupuestos materiales: los contenidos en el artículo 268, graves y fundados elementos de convicción, pena probable, peligro procesal. El cuarto, según la última modificación por la ley 32.026, desde mi punto de vista no es un presupuesto. No es un presupuesto, incluso ustedes se deben dar dado cuenta de su propia lectura. Es una excepción, al contrario, mal planteada incluso, con una deficiencia en técnica legislativa, y lo vamos a ver también. Y sobre estos presupuestos, los formales y los materiales, que los vamos a ver ahora, hay una condición. Y esta condición es la proporcionalidad. Porque, como lo ha dicho la Corte Interamericana, podemos estar hablando de un delito grave, podemos estar hablando de que hay suficientes elementos de prueba, podemos hablar que hay riesgo de fuga, quizás también riesgo de obstrucción, pero si la medida no es necesaria, no se impone. Hay otras medidas. Yo siempre digo, al momento de hablar de las medidas cautelares, estamos haciendo un enfoque equivocado. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la necesidad de aplicar medidas cautelares, ahí estamos aplicando el primer problema. Esto es, ¿por qué siempre viene a la mente, y en este caso del fiscal, porque es el que lo requiere, qué medida cautelar voy a pedir? La pregunta no tiene que ser esa. La primera pregunta para el fiscal no tiene que ser esa. La primera pregunta es, ¿cabe aplicar una medida cautelar? No, ¿qué medida cautelar voy a pedir? Porque ya me estoy imponiendo que voy a pedir una medida cautelar. Segunda pregunta que también se hace mal, una vez que dice, sí, voy a pedir una medida cautelar. La segunda pregunta mal que se hace es, ¿voy a pedir una prisión preventiva o debo pedir una menos gravosa? Y esa es la pregunta más equivocada que existe. ¿Saben por qué? Porque debe ser, ¿es suficiente pedir una medida de comparecencia con restricciones o una medida menos gravosa? Esa tiene que ser la segunda pregunta. Porque si la respuesta es sí, es suficiente, ya no voy a la tercera. ¿Qué sería? ¿Puedo aplicar la prisión preventiva? Puedo, no debo aplicar la prisión preventiva. Se dan cuenta que el enfoque tiene que cambiar. No debemos de pensar primero en la prisión preventiva, sino debemos de pensar primero en las medidas menos lesivas. Cuando estas medidas menos lesivas, desde nuestro análisis, no resulten ser suficientes para satisfacer este fin constitucional para la aplicación de las medidas cautelares, recién vamos a ver a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es una medida de última ratio. Enfoquemos bien al momento de analizar las peticiones de prisión preventiva. Entonces, dentro de estos tres, hemos tenido, que si ustedes se dan cuenta, 3 reformas al artículo 268. En la versión primigenia, obviamente, teníamos un segundo punto donde hablaba, en este caso, como un criterio para dictar también mandatos de prisión preventiva al pertenecer a organizaciones criminales. Este aspecto ahora ha pasado como un punto dentro del presupuesto del peligro de fuga, que lo vamos a ver luego. Vamos al siguiente. Una primera cuestión que trajo a consideración el decreto legislativo 1585 de noviembre del año pasado fue el factor referido a la pena probable. ¿Qué es lo que dijo? Antes era 4 años, hoy en día es 5 años. ¿Cuál fue el propósito del legislador? Contribuir a deshacinar, o sea, evitar que siga en aumento el hacinamiento penitenciario. Ustedes saben que desde hace ya muchos años el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales del hacinamiento penitenciario, y que desde ya también hace muchos años el hacinamiento penitenciario se ha sido declarado en un estado de emergencia. Y ustedes saben que el plazo que se dio fueron 5 años para poder solucionar el problema. Pero sí saben que el problema se mantiene. A pesar que hay un estado de cosas inconstitucionales y a pesar de que está en un estado de emergencia. ¿Qué nos hace falta entonces? En verdad, yo siempre soy práctica. La ley ayuda, pero no es suficiente.
Sí, se pasó de 4 a 5 años y es cierto, hay muchos tipos penales que hoy en día ya no debieran de ingresar en las peticiones de prisión preventiva. Muchos se han quedado. Yo recuerdo mucho cuando se cambió el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991, que era el actual 268 del Código del 2004, en su fórmula original, por ejemplo, se establecía que la prisión preventiva se imponía solamente para los delitos de carácter o los delitos dolosos. Y hubo una reforma que quitó en el año 99, en 1999, el término dolosos de la fórmula del 135 del Código Procesal Penal. ¿Ustedes saben a qué obedeció ese cambio? Se los cuento. Obedeció, yo era muy joven, era estudiante, era tampoco era que estaba en ese momento litigando, era estudiante y era parte de mi tarea. ¿Qué pasó? Que hubieron muchos atropellos y accidentes de tránsito contra los efectivos policiales. Y entonces dijeron, no, la prisión preventiva tiene que caber también para los delitos culposos. Y entonces el legislador en el año 99 dijo, cambiemos el artículo 135 y quitemos el término doloso. Y entonces, desde ese momento, la prisión preventiva también aplicaba para los delitos culposos. ¿Ven ustedes cómo los fenómenos sociales cambian las fórmulas legislativas? Y entonces ahora estamos dentro del supuesto, ya no es de 4, sino es 5. Pero a pesar de ello, ya la Corte Suprema estableció determinados criterios que no se necesitaban puntualizar, pero bueno, si no entendemos te los recuerdo, dijo la Corte Suprema. Este solo criterio no es suficiente, miren el término que estoy usando, no es suficiente para imponer una prisión preventiva. ¿Cuál es el error? Que muchas veces, es más, yo soy de las que discuto, en verdad discuto todos los presupuestos, me deben haber visto en audiencia, no la doy por pasada uno. Cuando me discuten, me presentan esto, no, porque el fiscal me dice, supera los 5 años. Un momento, pero no es criterio por sí solo para poder imponer una prisión preventiva. Momento, señor fiscal, porque ya la Corte Suprema ha dicho en el Acuerdo Plenario 1/2019, incluso en los casos de pena superior a los 15 años, tampoco es un criterio suficiente. E incluso, y ustedes lo saben, la casación, tan famosa casación Moquegua 626, ha establecido que para determinar esta probabilidad o prognosis de pena tenemos que recurrir a determinados factores. Primer factor, a determinar si hay existencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Tenemos que recurrir a determinar si hay circunstancias que disminuyen o agravan la pena. El error de prohibición, la tentativa, la complejidad secundaria, disminuyen. Y un tercer factor, tienes que determinar si es que hay circunstancias o posibilidades de mecanismos premiales, vale decir, si es que, por ejemplo, se están sometiendo a la colaboración eficaz o la confesión sincera. Vean ustedes, no es una cuestión fácil, así que no es simplemente decir, la pena es mayor a 5 años y por tanto se cumple el segundo presupuesto material. No se cumple tan fácil. No se cumple tan fácil. Vamos al siguiente. Bueno, a raíz de eso se incorporó el artículo 268A. Y el artículo 268A nos trajo dentro de esta fórmula del decreto legislativo 1585 de noviembre del año pasado y nos dijo, tanto estoy subiendo la valla de 4 a 5 años que mira tú, dentro de esta posibilidad, si el delito, dijo, es no mayor de 7 años, tú juez puedes, incluso en ese supuesto, imponer la vigilancia electrónica y no la prisión preventiva. Y ahí el problema entonces ya no es una fórmula legislativa, porque incluso el legislador le está dando una solución. Y el problema viene de una política estatal. Pregunta, ¿qué se están aplicando en Tingo María los billetes electrónicos? ¿Conocen ustedes algún caso? No, es que ese es un problema de política de Estado. No hay suficiente. Demanda mucha inversión. ¿De quién es el problema? Nos tienen que dar una solución, si ya se planteó la norma. La norma ya te dio la solución. Pero el problema es, el juez dice, bueno, pero no hay grilletes. Lo siento, no hay grilletes. Y ahí viene un problema, entonces. Por eso yo parto, no tenemos una norma perfecta. Es cierto, no tenemos una norma perfecta. Pero la sola norma no da toda la solución, o mejor dicho, no pensemos siempre en yo les quiero invitar este análisis. Hay un buen libro, el profesor Zaffaroni, en ese libro.
No pensemos en ver en el derecho penal como la solución a todo. ¿Que hay revuelta? Aumentemos la pena. ¿Qué pasa tal cosa? Creamos nuevos tipos penales. Yo siempre planteo el siguiente ejemplo y se los voy a compartir con ustedes. Nos quejamos del hacinamiento penitenciario. Es decir, ¿qué quiere decir? Las cárceles están llenas, ya no entra nadie más. Acá hay una prisión. ¿O es la de Huánuco? Es la de Huánuco. No sé si hay hacinamiento. No, ahí voy, pero no sé si hay hacinamiento. En fin, nos quejamos que las cárceles están llenas, no están las cárceles. Y claro, para dejar de quejarnos se tienen que crear más centros penitenciarios. Entonces le damos mejores condiciones. Quizás respetemos en algún momento esto de que nos impone la Corte Interamericana, que los procesados no pueden estar juntos con los sentenciados, y en nuestro sistema están todos mezclados. Está prohibido, pero los tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa desde el lado legislativo? Las cárceles están llenas. Hay nuevos fenómenos sociales. Crece la violencia, hay otro mecanismo de sicariato, X factor social. ¿Qué hace de acá el legislador desde la vertiente? Veamos, 3 vertientes. Penal sustantivo, procesal y ejecución penal. ¿Ok? 3 vertientes. ¿Qué hace de derecho penal sustantivo? Nuevos tipos penales. Creamos nuevos delitos. Aumentemos la pena. Más agravantes. ¿Qué estás creando con eso? Nuevas vías de ingreso al penal. Desde el lado procesal, ¿qué es lo que se hace? Veamos nuevos supuestos para reprimir vía las cautelares, y una primera cuestión es el plazo. El plazo en nuestro país de las medidas de la prisión preventiva ha sido reprochado por la por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007 en una visita en loco donde dijo el plazo de 36 meses es anticonvencional. Quiebra la presunción de inocencia. Por tanto, legislador, te exhorto a analizar la ley 30.077 sobre criminalidad organizada, que establece el plazo de 36 meses. ¿Ayuda o no ayuda en el tema del hacinamiento penitenciario? ¿Se dan cuenta que estamos actuando en contra a veces? El problema es de distintos factores. Ojo, yo no estoy diciendo solamente del lado legislativo, les doy un ejemplo que aquí hay un tema de política de Estado, hay un tema legislativo, y al final de cuentas hay un problema de política criminal. Seguimos. La legítima defensa, muy puntual. Desde mi punto de vista hay un error de técnica legislativa aquí. No debiera de estar, para empezar, en el artículo 268, menos como dentro de los presupuestos materiales en el D. Pero ¿qué es lo que dice? Leamos. No procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa. ¿Hay o no hay legítima defensa? ¿Puedes hablar de inminente legítima defensa? ¿Casi legítima defensa? ¿Hubo no delito? Estamos hablando de inminente. Yo creo que el error viene en el término de inminente. Quizás quiso decir una evidente, o una palpable, o legítima defensa, en un supuesto de legítima defensa. Segunda cuestión dice, propio de tercero conforme a la ley, salvo la presencia de antecedentes y o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito que recaiga sobre una persona de sentencia condenatoria o firme condenatoria. Tanto el tema de la sentencia condenatoria como el tema de los antecedentes incluso juega en contra en los casos de legítima defensa, si se dan cuenta. Porque si no alegan legítima defensa, quizás esos otros 2 factores no sirvan o no se les aplique en contra. Vamos al siguiente. Y aquí viene la cuestión desde el lado probatorio. Porque habla de pruebas fehacientes. ¿Qué es prueba fehaciente? Cabe hablar de esta categoría en un proceso cautelar. Cabe hablar de esta categoría cuando, por ejemplo, en la mayoría de las veces, las prisiones preventivas se suelen dar. ¿En qué momento? Por lo general se suelen dar. No estoy diciendo que sea el único momento, pero por lo general se suelen dar al momento de la formalización. Cabe hablar de esas categorías a ese momento de la investigación preparatoria. Diría que ahí no. Diría que si se impone o se discute en un momento superior o avanzado, pudiéramos estar discutiendo quizás que esta categoría sí sea la correcta. Sigue. Y los peligros, son 2 de los peligros, ya ustedes lo saben perfectamente. ¿Cuánto llevo hablando? Gracias. Y eran 45. No, ya voy a acabar. Los 2 riesgos, nuestro sistema es de un doble riesgo. ¿Qué quiere decir con esto?
que presenta las dos manifestaciones de los riesgos procesales, riesgo de fuga y riesgo de destrucción, pero para su imposición bastará solamente uno. Siguiente. Vamos a quedarnos aquí. Luego en la presentación se quedan con ustedes. Julio las tiene y así que las puede compartir. Nociones básicas para el tema de los riesgos procesales. Y aquí hablo del peligro de fuga y del peligro de destrucción. Una primera cuestión viene de la mano, o de la pluma, mejor dicho, del profesor Ramón Reyes. ¿Qué es lo que él dice como característica? Dice, un carácter más o menos reversible en la realización del riesgo. Es decir, en tanto no sea reversible esta situación concreta o el efecto del riesgo, entonces cabe la posibilidad de la prisión preventiva. Se los explico con un ejemplo. Y la Corte Suprema ha utilizado este criterio incluso en un reciente pronunciamiento que acaba de emitir este año, diría yo hace 4 meses. Y lo que dijo fue lo siguiente. Se trataba de una persona con doble nacionalidad, nacionalidad peruana, nacionalidad americana, que tenía domicilio en Estados Unidos y tenía domicilio en Perú. La condición era que esta persona viajaba, pasaba sus días entre Estados Unidos y en Perú. Tenía una investigación acá y entonces le impusieron la prisión preventiva. La Corte Suprema dijo, la señora en cuestión, ¿tiene arraigo domiciliario en Perú? Sí, sí tiene. ¿Tiene trabajo en Perú? Sí, sí tiene. Su conducta ha sido voluntaria y sujeta al proceso, sí. Designó abogado, señaló domicilio procesal, participó en cada una de las veces que fue citada a declarar, por tanto su conducta ha sido intachable. Entonces la Corte Suprema lo dijo, sí, mi fiscalía le reclama, pero bueno, tiene varias salidas a Estados Unidos, tiene casa en Estados Unidos, tiene la ciudadanía americana, se va a fugar. La Corte Suprema dijo, es cierto, pondremos los dos criterios. La cuestión es que en Estados Unidos, dijo, es viable o es más factible la posibilidad de las extradiciones. Es cierto. Distinto hubiera sido, por ejemplo, si en este supuesto esta persona se hubiera fugado, hubiera estado, hubiera viajado, hubiera radicado en un país donde no tuviera una extradición o no hubiera posible la posibilidad de extradición. Entonces el riesgo ahí no sería reversible, porque no habría ese supuesto. En este supuesto sí. La Corte Suprema resolvió, revocando la prisión preventiva, e impuso un impedimento de salir del país. Bueno, ¿tienes acá? Bueno, quédate acá. Y con eso cautela la finalidad del proceso. Una segunda cuestión fundamental es que el peligro procesal no se presume. Y esto va de la mano del otro criterio. Es decir, que el peligro procesal tiene que estar aplicado en criterios objetivos, reales, ciertos e inminentes. No es que yo presumo que te vas a fugar. Siempre dice, bueno, yo presumo que te vas a fugar porque tienes muchas salidas al país. Sí, pero también tengo muchos retornos al país. Yo presumo que te vas a fugar porque tienes mucho dinero. Sí, pero acá tengo todos mis arreglos. Y el otro le dice, yo presumo que te vas a fugar porque no tienes dinero. Bueno, decídete, porque tengo dinero o porque no tengo dinero. Yo presumo que te vas a fugar porque tienes varias casas. Bueno, el Código Civil permite poder tener distintos domicilios. Yo presumo que te vas a fugar porque no tienes casa. Total, decídete, porque tengo varias casas o porque no tengo casas. Además, no hay obligación de tener propiedades. Yo presumo que te vas a fugar porque vives en la casa de tu papá. ¿Cuántos vivimos o hemos vivido en la casa de nuestros padres? Yo presumo que te vas a fugar porque vives en un departamento alquilado. No hay la obligación de tener propiedades. Los criterios presuntivos son amplios. De los más escandalosos, por emplear un término más correcto, y eso me deben haber escuchado muchas veces, es yo presumo que te vas a fugar porque eres madre soltera. Perdón, ¿en dónde está la obligación de que tengo que casarme? Yo presumo que te vas a fugar porque tienes un hijo mayor de edad. Perdón, pero tengo hijos, vive. Yo le ayudo en los estudios. Yo presumo que te vas a fugar, esto es más ridículo, porque tienes 53 años. Perdón, ¿cuál es el baremo para ver si me voy a fugar o no me voy a fugar por el criterio de la edad? Esos criterios muchas veces resultan ser especulativos. Por tanto, las nociones de los riesgos tienen que estar plasmados en circunstancias o elementos reales, ciertos, objetivos e inminentes, sobre los cuales tú puedes plasmar tu teoría o tu tesis de que puede haber un riesgo palpable de fuga. Pero no a la inversa, no a la inversa. Tiene que estar debidamente motivado, ya lo dijimos, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 3248-2019, no debe revestir de ilegalidades. Esto es importante, esto es muy importante, es muy importante.
en una ciudad de la cual vine para acá, precisamente se han declarado la nulidad de prisiones preventivas porque en cuestión los elementos de convicción obtenidos en las diligencias preliminares que sirvieron para la prisión preventiva fueron gestados dentro de un ámbito ilegal e inconstitucional. Fueron gestados en una investigación en contra de los que resultan responsables secreto. ¿Qué dijo la Sala Penal Nacional? Se privó del derecho a la defensa. No tuvieron conocimiento de los cargos ni tuvieron opción a defenderse. Por tanto, nula la prisión preventiva. Porque todos esos elementos de convicción afectaron derechos fundamentales. Por tanto, los elementos de convicción tienen que tener una raíz de legalidad, de constitucionalidad. Si no, no está dentro de los parámetros del 268A. Factor tiempo y que no es necesaria la concurrencia de ambos supuestos. Me quedo con lo siguiente, para no extender. Dejemos de hablar, y ya la Corte Suprema lo dijo en la apelación 38-2023 Ayacucho, dejemos de hablar de arraigos de calidad. Yo no sé si acá siguen hablando de eso, pero dejemos de hablar de arraigo de calidad. Ya lo dijo la Corte Suprema. Hay arraigo, mejor dicho, ¿tienes arraigo o no tienes arraigo? No es que hay mediano arraigo, gran arraigo, menor arraigo. ¿Es arraigo o no es arraigo? Una circunstancia concreta, y con esto cierro, para que puedan analizar en la ponderación de la aplicación o no de la prisión preventiva es circunscribirse, ver, mejor dicho, vuelvo a las 3 preguntas que les dije al inicio. ¿Debo aplicar una medida cautelar? Segunda pregunta, ¿es suficiente aplicar? Sí. ¿Es suficiente aplicar esta medida cautelar menos gravosa? Si la respuesta es no, tengo que aplicar o puedo aplicar la prisión preventiva. En ese orden, si hacemos las preguntas y el análisis correspondiente al caso, creería que pudiéramos estar llegando al momento en el cual no estaríamos lesionando tan fácilmente un derecho tan fundamental como es el derecho a la libertad personal. Muchísimas gracias.